Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí un día más en Espiritualidad Tomando Tierra. Y hoy tenemos un programa, pues como todos, como siempre, ¿no? Especial, pero vamos a hablar de un congreso que con muchísima gratitud nos han invitado, pero sobre todo un congreso de los que seguro que vas y cuando termina el congreso tienes la mochila llena de sentimiento, de energía, de herramientas, de formas y de maneras de cómo vivir muchísimo mejor. Buenas noches, querido Manol. Hola Juan, buenas noches. Un placer estar aquí en vuestro programa. Igualmente. Buenas noches, querido Antonio. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Imanol. Titina, Hola Antonio. Iván, buenas tardes. Sí, Hola, y buenas tardes. buenas Buenas tardes. tardes, Titina, Ángela. Buenas tardes a todos. A todos. Bueno, pues, Imanol, que estamos ya en la recta final de ese congreso, ¿no? Sí, sí, sí. Es la recta final después de un largo periodo de preparación que nos ha llevado, bueno, 2 añitos, porque nosotros ahora hacemos los congresos cada 2 años y terminamos uno y empezamos otro. O sea, es un no parar en este sentido. Pero sí, sí, es menos de 2 semanas. Sí, la verdad es que me estaba riendo ahora, Antonio, porque no sé si te acordarás que un día en una conversación dijimos, bueno, podemos hacer un congreso cada 2 meses. Imposible. No, no, no. Bueno, Hicimos, depende. Depende hicimos, del no, 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 imposible. Hicimos uno que nos costó y al final, y cuando terminé yo ese, que encima Antonio no pudo venir, se puso enfermo, terminé el congreso y dije, va, esto es imposible hacerlo ni cada 2 meses ni cada tres. Esto hay que hacerlo, pues eso, una vez al año, una vez cada X meses, pero para hacerlo bien, bien, imposible. Pero Sí, bueno, sí, está todo claro. es aprender, ¿no? Ujú. Así es. Nosotros ya somos poquito expertos, porque empezamos en el 2018 con un congreso que no sé si recordáis que hicimos en Ávila, en el CITES, en la Sí, Universidad me de la acuerdo. Mística, sí, ¿verdad? Sí, sí. Que fue una sorpresa total porque nosotros partíamos de novatos, no teníamos ningún tipo de experiencia en organizar congresos y nos sorprendió una barbaridad el tipo o sea, no el tipo, la cantidad de gente que se arremolinó alrededor de la obra de Blay, que vino gente de España, vino gente incluso de Europa y de Sudamérica, y nos juntamos un montón de personas, yo creo que más de 300, y fue un Maravilloso, ¿no? pitazo de salida brutal, para luego a partir de ahí empezar Sí, a sí, seguir sí. haciendo cosas, sí. Bueno, hacer un congreso de Blay ya también es, de Antonio Blay, es un... ¿cómo lo llamáis vosotros? Blay, Blay, por Antonio el... Blay. Vale. Exactamente, es ya un poco tener el pistoletazo de salida casi hecho, ¿no? Sí, 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 si nos basamos un poco en las enseñanzas de Antonio Blay, que es un referente en el tema bueno, pues la gente habla de que fue el primer psicólogo transpersonal en España y demás. Pues sí, sí, hay mucho trabajo hecho, porque él era un gran cartógrafo de la conciencia, que me gusta llamarlo a mí. Entonces, sobre su trabajo, ya sabéis que nosotros somos una asociación que se llama AZCA, sus siglas son Asociación para el Desarrollo de la Conciencia y la Autorrealización, que portamos un poquito el legado de Antonio Blay e intentamos difundirlo al mayor número de personas posibles. Y eso sí, es sistematizado bajo un método de trabajo que idearon unos alumnos suyos como Jordi Sapés, que creo que ya conocéis, Sí, sí. y María Pilar de Moreta. Y bueno, alrededor de eso, pues la asociación va creciendo, ya somos creo que cerca de 500 socios o más, con lo cual el punto de partida estaba hecho, pero el trabajo es ingente, o sea, es morrocotudo después de mucho tiempo. Es lo que tú comentabas, un congreso, uno no se da cuenta de lo que cuesta hasta que se pone a hacerlo y dice, hostia, esto no es lo que yo Es pensaba que sí, sí, o lo sí. que yo me imaginaba, tiene su trabajo. Una cosa es pensar, que pensar es fácil, y luego es Sí, actuar. Y luego ir solucionando las cosas conforme van saliendo, ¿no? exacto, exacto, exacto. Qué Sí, bueno. mira, fíjate además que nosotros el Congreso de Ávila, que nos llevó, pues eso, 2 años organizarlo, porque nosotros entramos en la Junta de Azca en el 2016, yo en concreto y una serie de personas, y nos llevaron 2 años organizarlo. Eh, o sea, 2 años, ¿eh? Y ya cuando lo ideamos y tal, y lo echamos a andar, pues fue un éxito.
y luego a partir de ahí empezamos otra vez a funcionar. Lo que comentábamos, o sea, tiene un trabajo detrás importante y hay muchas personas, tanto de la Junta como colaboradores y demás, que no es fácil. Pero bueno, nos ampara, yo siempre digo que nos ampara la filosofía, esta forma de entender la realidad y la conciencia que tenía Antonio Blay, que para nosotros es un faro, que nos empuja a seguir organizando congresos y diferentes actividades, no solo congresos, sino aulas magnas que hacemos entre los socios y demás cosas, pero es nuestro impulso, sí, sin lugar a dudas. Hombre, seguir todo ese trabajo que Antonio transmitió es un foco en la vida, ¿no? Es enfocarse en esa parte interior, en lo mejor de uno mismo, ¿no? Claro. A ver, es importante resaltar una cosa. Antonio Blay, llegado un momento de su proceso personal, decidió prescindir de cualquier tipo de creencia. O sea, el tema de las creencias y los dogmas los dejó a un lado y él se basaba en su propia experiencia. Entonces, todo lo que él decía a partir de su experiencia, pues sí que es un referente y sobre todo ciertas cosas que a mí me llaman mucho la atención. Ciertas frases que son cortas de decir, pero que tienen un proceso personal muy intenso a la hora de hacer esa búsqueda hacia el yo profundo de uno mismo, ¿no? Y él decía, fíjate que decía una frase muy importante, que él definía al ser humano como un potencial ilimitado de inteligencia, de amor y de energía, que luego esto también lo recogen la filosofía hinduista hablando del Satchitananda, ¿no? Pero eso es un referente y a partir de ahí se organiza todo un entramado metódico en nuestro caso para que la persona esto no lo deje en una mera idea intelectual, por muy sublime que sea, sino que lo lleve a la práctica, ¿sabes? Entonces, para nosotros, y fíjate que esto concuerda mucho con el lema de vuestro programa, que es espiritualidad tomando tierra, Sí. porque la espiritualidad sin la tierra no vale para nada bajo nuestro... Nada. Esa espiritualidad que está en las nubes y que se pone en práctica única exclusivamente en el pensamiento positivo, es decir, yo tengo muy buen pensamiento, muy buenas intenciones, pero no se ponen en acción, la verdad es que sirve para poco, no sirve para mucho. Claro, por eso nuestro lema en este tercer congreso es espiritualidad para la transformación social, ¿eh? Que fíjate que, insisto, entronca muy bien con el lema de vuestro programa, porque entendemos, bueno, pues que ha llegado un momento en la sociedad donde estamos tan sumamente desorientados que tenemos que poner en el primer escalafón de nuestra escala de valores la espiritualidad para hacer notar que aquí no todo vale, o sea, que la espiritualidad tiene que poner en el primer orden la dignidad del ser humano por encima del interés económico, que hoy en día en la sociedad esto del interés económico, el éxito, el triunfo, individual para mí, pues parece que es un dogma, un credo que todos hemos asumido de manera subconsciente. Y nosotros queremos rebatirlo poniendo en la espiritualidad no un refugio para solo tener mi práctica y mi experiencia espiritual olvidándome del resto del mundo, sino una espiritualidad para aportar al mundo mi capacidad de comprender, mi capacidad de amar y mi capacidad de transformar la realidad, ¿sabes? Para aportar al mundo lo mejor de uno mismo, ¿no? Claro, ¿y qué es lo mejor de uno mismo? Por lo que uno es. Claro. Las ideas seguro que no, ¿sabes? Las ideas, todos tenemos ideas súper chulas y maravillosas de lo que es ser uno mismo, pero eso no vale de nada si las ideas no las bajas a la tierra, no las bajas a la experiencia, no las bajas a la práctica. Porque Blay comentaba y decía, sí, esto de que yo soy capacidad de comprender, capacidad de amar y capacidad de hacer es muy importante, pero si uno reflexiona un poquito, entiende que si estamos aquí en esta existencia, la capacidad de comprender que yo soy no tiene sentido si no hay algo sobre lo que comprender. Claro. Y no tiene sentido si no hay algo sobre lo que amar o sobre personas que rechazo previamente, ¿sabes? Y no hay un sentido sobre mi capacidad de hacer si no la utilizo para mejorar las cosas. Es ese punto de llevar la espiritualidad a la vida cotidiana, al día a día. Así es. Para mí, tuve la suerte en la India de conocer a Vicente Ferrer
Sí, Y él, yo tuve dos grandes aprendizajes, aprendí mucho con él, ¿no? Pero hubo para mí dos grandes aprendizajes de él o con él. Uno es, hay que pasar a la acción, claro. si no, no hacemos nada, ¿no? Y Y nadie luego, mejor que él. exactamente. Y luego el otro gran aprendizaje es que el humor y el amor tenían que ir cogidos de la mano. Ole. Sí, señor. Soy de la misma opinión. Entonces yo con esas dos cosas ya, ya todo lo demás me sirve todo, ¿no? Pero bueno, con eso, cogiéndonos a eso, es igual que Jesús cuando se le preguntó cuál era el mandamiento más importante, además de amar a tu prójimo, a Dios sobre todas las cosas o a tu creador, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Qué importante es poner la energía del amor en los demás, pero por supuesto también en uno mismo para poder, como tú muy bien dices, ofrecer lo mejor de uno mismo, ¿no? Sí, pero fíjate que es la energía del amor, que está muy mal entendida y la encapsulamos en términos morales. Sí. No es una energía del amor romántico, no es una No, energía del amor donde todos nos llevamos bien, donde todo está genial, sino es una energía del amor, bajo mi punto de vista, intensa en el sentido que si hay cosas que están mal, yo precisamente porque me amo a mí mismo y porque me conozco tal y como soy y porque amo a las personas que hay a mi alrededor, tengo que poner límites, tengo que poner una serie de trabas para que las personas no abusen de mí y no abusen incluso en términos sociales de los demás, ¿sabes? O sea, que no es ese amor romántico sí, que no, todos no, 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 tenemos, moralista, ese no, buenismo, ese... no, no, no. No tiene nada que ver eso. Y fíjate que Jesús no echó a los mercaderes del templo diciéndoles, oye, que todos somos amor. Exactamente. Así es. Los echó a latigazos. Sí, 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 sí. Bueno, Antonio, no sé si quieres comentar o preguntar alguna cosa o... Juan, yo ahora mismo estaba te lo diré, un chat, estaba enviando un mensaje a las personas para decirle que dónde pueden conocer a Antonio Blay, su obra, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, lo estaba escribiendo y su página web es autorealización.org. Autorealización.org. Ahí pues tenéis la oportunidad de ver vídeos, tenéis la oportunidad de conocer la obra, podéis tener la oportunidad también de participar o, bueno, o interesaros o conocer la obra, ¿no? Ahora lo pondré en la página, ahora lo pondré en la página web, ahora lo pondré en la página web porque es la manera un poco Sí, sí. perdón, en la página web. Lo pondría en el chat ahora. En el chat y en el Facebook si puedes. Ajá, correcto. Muy bien. No te preocupes, Antonio. Ahora lo pongo yo en el chat, ¿vale? Gracias, Iván. Estás en todo, macho. Este es como Dios que está en todos los lados. Sí. Iván, si quieres participar, ábrete y entra, ¿eh? Bueno, Iván, para quien no lo conozca, es la persona que se encarga de la comunicación de AZCA, ¿no? Y del Congreso. Es decir, No, no lo conozco, pero Iván, encantado de que estés con nosotros. O sea, y además Muchas está gracias. súper al loro siempre. Para Sí. él no existe ni sábado, ni domingo, ni cosas así. Ayer lo llamé sobre las 3 de la tarde un domingo y me atendió el teléfono maravillosamente bien. O sea, maravilloso. Oye, Forma parte del... Hablábamos de lo que supone organizar un congreso y es parte de la Junta, se ocupa de la parte de la prensa, pero también hay otras muchas personas que hacen otras labores. O sea que bueno, sí, nos tomamos muy en serio el trabajo de la conciencia. Oye, Antonio Blay hablaba mucho sobre el fondo. Blay, perdón, Antonio. No, es que es igual, o sea, Blay. lo iré diciendo siempre, es decir, que yo lo aprendí así y ya no hay manera de, o sea, que lo sepas, ¿no? Bueno, lo que, háblame del sentido de la vida según Antonio Blay. Bueno, pues según Antonio Blay, el sentido de la vida era actualizar el potencial que nosotros, Dios deposita en nosotros un potencial que es esta famosa frase del Evangelio de que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿vale? Entonces, esa energía y ese amor y esa inteligencia que Dios deposita en mí, mi labor como ser humano consciente en esta existencia de la que yo formo parte, en mi entorno, es actualizarlo, es ponerlo en juego, es utilizar, como decía antes, mi capacidad de comprender lo que desconozco para entenderlo, mi capacidad de amar para
integrar en mi conciencia a las personas que rechazo y mi capacidad de hacer para transformar la realidad que me encuentro en el momento histórico en el que estoy. Ese es el sentido de la vida de un ser humano. O sea, actualizar los dones que Dios deposita en mí, en la existencia. Yo por eso digo que no tiene sentido una espiritualidad arrinconada con perdón, en un cojín de meditación, que tiene su sentido meditar todos los días y es imprescindible, pero no solo se trata de meditar y de conectarte con lo superior, sino una vez que te levantas del cojín de meditación, esas conexiones que tienes con lo superior, las que sean, que las actualices en tu vida cotidiana. Es como dice un gran maestro, o el maestro que tengo yo en el yoga, que es Chomiruranga, él dice que es meditar y vivir. O sea, si no vives, lo de meditar no vale para nada. Y si meditas sin vivir, tampoco. O sea, en la conjugación de esas dos cosas, en el meditar y en el vivir, está el sentido del ser humano. Y fíjate que no es un objetivo personal, sino es un canalizar esos dones que se depositan en mí para mejorar lo que me encuentro. Insisto mucho con lo de mejorar lo que me encuentro, porque cuando mejoro lo que me encuentro me pongo en acción, que es lo que decía justamente Juan con respecto de Vicente Ferrer, porque Vicente Ferrer no se quedó en su casa pensando en qué pobrecitos y qué mal lo están pasando. ¿Qué es lo que hacemos actualmente los seres occidentales? Quedarnos en el sofá pensando en lo mal que están las cosas, quejándonos de que todo está fatal y ya está. Y ahí, perdona, pero no hay ningún tipo de espiritualidad activa en el mundo. Entonces, ese es el sentido. O sea, ejercitar los dones que se depositan en mí en la vida. Así lo veo. Y eso es lo que decía Blay. Bueno, Ha puesto un tema muy interesante, Imanol, hablando de los dones. Muchas veces las personas no siempre conocemos qué dones poseemos, ¿no? ¿De qué manera, según Antonio Blay, se pueden descubrir y potenciar esos dones? Mira, nosotros tenemos un ejercicio que hacemos cuando las personas se acercan a nosotros y quieren hacer un trabajo personal con nosotros, que entonces ya hay una tutorización con un tutor, donde se hace un trabajo pues guiado. Hablamos de un ejercicio que se llama el despertar, y el despertar implica que de alguna forma tú te haces consciente de aquí y ahora. O sea, el diálogo mental, ese speaker, ese narrador interno que tenemos en la cabeza que nos dice cómo tienen que ser las cosas, que nos dicen que tú lo has hecho mal, que los demás no saben, etcétera. Ese narrador que tenemos todos dentro y que es esa basura mental que nos impide conectarnos con lo que nosotros somos. Cuando uno hace un ejercicio de despertar, que quiere decir personarte, o sea, conectarte con un yo constante que está en mí y que yo soy justamente eso, pues entonces ese disco mental desaparece. Ese rum rum mental desaparece. Y ahí me doy cuenta que yo soy capacidad de comprender lo que desconozco, de amar a las personas que rechazo y de hacer y de transformar lo que me encuentro a mi alrededor. Sin sacar de mi mente esa basura mental, esos códigos educacionales que arrastramos desde la infancia y desde generaciones anteriores, es imposible conectar con lo que yo soy. O sea, tengo que limpiar todo esto para que de alguna forma yo consiga conectarme con esos dones que tú comentas, Antonio, y que esos dones, además, no me los quede yo, sino que los revierta en la existencia, que para eso está, porque si estamos en esta existencia es por algo, no es por nada, no es para mirarla por encima del hombro, no es para decir, oye, mira, qué bien que yo me autorrealizo y que le den morcilla a los demás con perdón, ¿sabes? O sea, esto es importante, que tengamos en cuenta que los dones no son míos. O sea, yo no tengo inteligencia, yo no tengo amor, yo no tengo energía, yo soy esto, y lo que yo soy, si conecto en ese ejercicio del despertar y de estar consciente con lo que yo soy y con mi esencia, es que naturalmente se vierte al mundo, naturalmente, no tengo que hacer un esfuerzo. No tengo que hacer un esfuerzo ni por ser bueno, ni por comprender, sino que me sale de manera natural. Per ¿Vale? se, ¿no? Que sale per Claro, se. exacto, per se, porque lo soy. Que esto es lo que decía Blay, que tiene una frase que me gusta mucho y que siempre que tengo ocasión la comento. Blay comentaba, dice, el hombre es feliz por naturaleza, ¿vale? Dice, pero hace tanto esfuerzo por ser infeliz que al final lo consigue. O sea, tiene su punto esta frase, ¿sabes? Porque es lo que hacemos nosotros. Es lo que hacemos nosotros.
poner muchas cosas sobre lo que somos, muchas creencias, muchas ideas, muchos afanes de prestigio, de resaltar por encima de, y todo eso son cosas que tapan a la naturaleza esencial que yo soy. Entonces, el principal ejercicio para conectar con esos dones es despertar, sacar la basura de la cabeza y personarme en mi conciencia y actuar en el aquí y en el ahora, en el presente, que es lo único real. El futuro, vete a saber, y el pasado. Oye, Imanol, ¿el despertar está en la página web? ¿El ejercicio del despertar está en la página web? Me imagino que sí, ¿verdad? A ver, nosotros sí que hacemos un curso de introducción donde explicamos pues, todos los ejercicios que hacemos para despertar y para objetivar el personaje, o sea, porque no solo el despertar, porque uno cuando despierta pues se da cuenta que hay ciertos códigos que uno tiene muy adentro que aunque tú despiertes pues saltan, ¿no? Y en ese objetivar el personaje y despertar, bueno, pues vamos haciendo este camino. No está en la página web, pero sí que hacemos estos cursos de introducción que tenemos uno en noviembre que no ¿sabes si van las fechas o así? No, creo que es a primeros de noviembre, no recuerdo, ¿eh? Ahora mismo lo digo. Y ahí explicamos, bueno, pues el método en concreto, todos los ejercicios para que la gente se haga una idea y el que quiera, pues que inicie un camino personal con nosotros, ¿eh? Esto es al margen del congreso, ¿vale? Esto no tiene que ver con el congreso. En el congreso sí que explicaremos de alguna forma el tema de estas tutorías personales, pero el congreso es un congreso donde hablamos de la obra de Antonio Blay, en este caso de lo que nos incumbe, que es la transformación para la espiritualidad para la transformación social. Oye, al hilo de lo que dices antes de esa frase de Antonio Blay, he recordado una frase que yo aprendí de 55 años, o sea, la intemerata de tiempo, ¿no? Además que se me quedó grabada, ¿no? Se me quedó completamente grabada. Que era, decía Voltaire, Voltaire no, Rousseau, decía que el hombre es bueno por naturaleza. Claro. Es la sociedad quien le corrompe, ¿no? Bueno. Quiero decir, a ver, no sé si es exactamente así la frase, creo que era así, ¿no? Lo que yo siempre entendí en aquellos momentos era que, como todos estamos de alguna manera condicionados por todo, el hombre cuando nace puro, limpio y tal, ¿no? Y sigue siendo limpio y puro, pero, digamos, las influencias externas es lo que de alguna manera lo fastidia. Sí, fíjate que nosotros en el Congreso, la segunda ponencia, hablamos de la desconexión en el niño, que es algo muy importante, porque como tú bien comentas, Antonio, el niño cuando nace al mundo, o cuando viene al mundo, está puro, está limpio, está en contacto con la esencia, está en contacto con el ser. Todavía no tiene desarrollada la conciencia para darse cuenta de eso, pero está en contacto con el ser. De hecho, nosotros cuando cogemos un bebé en brazos, los adultos, es curioso cómo se nos despierta esta sensación de ternura, de conexión con lo que nosotros somos, simplemente por cogerlo en brazos, que no te lo da el niño o el bebé, sino que te lo recuerda, ¿sabes? O sea, que te lo recuerda, que te ayuda a rememorarlo. Y en este segundo congreso, perdón, en el tercer congreso, en la segunda ponencia, se aborda el tema de no tiene por qué producirse una desconexión del niño así per se. Es verdad que si los padres están desconectados y están influenciados pues, bueno, pues por la sociedad, por los ideales que persigue la sociedad, pues es muy fácil que el niño se despierte, se duerma y se desconecte de lo que él es. Pero si los padres están conscientes y en contacto con lo que ellos son, el niño no tiene por qué desconectarse. Y si el niño no se desconecta, o sea, un niño que no se desconecta es un niño que puede incidir en la sociedad y en su entorno. Es probable que el entorno se eche encima de él, pero fíjate que yo que tengo un niño, un hijo más o menos despierto, es un incordio para los profesores, para tal o para cual, porque no se cree lo que le dicen. Blay decía, el niño, se sabe cuando el niño está desconectado porque obedece. Pues cuando los niños empiezan a obedecer lo que hay, ya está desconectado. No tiene por qué. O sea, si un niño está en contacto con lo que él es, pues entonces se replanteará las cosas y pondrá en duda lo que está establecido. Y eso es incómodo, ¿eh? Para la sociedad y también para los padres. ¿Por qué no decirlo? Para los padres. Pero bueno, a lo que voy, que no es un requisito sine qua non que el niño se desconecte porque la sociedad lo impone y tal. Si los padres están conscientes y saben
dirigir bien a su hijo en función no de cómo es o de lo que hace o cómo se comporta, sino de lo que es, no tiene por qué desconectarse, no tiene por qué desconectarse. Y eso es muy importante, ¿eh? Yo creo que Bueno, quizás la ponencia clave de todo el Congreso. y Manol, Juan, tenemos aquí, estoy viendo la amable figura de una mujer que para nosotros es un faro y que es experta en educación. Buenas noches, Titina. Te acabo de poner un compromiso, reina. Lo siento. Así que date el micro y participa, porque lo que está hablando Imanol de la educación y lo que está hablando un poco de ese tema, pues creo que tu aportación sería auténticamente maravillosa. No entra el video. Sí, Ya, sí, sí. ya. Venga. Ahí estoy. A ver, ¿Qué ya está, tienes? Titina. Ahora sí. ¿Qué Hola. tienes que comentar, Titina, de lo que Hola. estaba comentando Imanol? Buenas noches. Pues la verdad estaba perdida porque estaba sonando mi teléfono y no escuché no escuché, perdón. Perdón. Nada, tranquila, Bueno, Titina. pues como tu opinión nos interesa, Imanol, te insto a que lo repitas para que Titina pueda Sí, poner. hola Titina. Yo Hola. básicamente, un placer. Comentábamos que nosotros en el Congreso tenemos una ponencia donde hablamos, a ver, se da por hecho que el niño cuando nace pues está en contacto con lo que él es, o sea, un bebé, un niño incluso con 1 año o quizá con 1 año y medio, está en contacto con su espontaneidad, está en contacto con su asombro a la hora de vivir, y eso es lo que nos asombra a los adultos justamente, que es esa capacidad de vivir el presente que tienen los niños, que no tenemos los adultos, que sí que tenemos pero que la hemos perdido, ¿vale? Entonces parece que damos por supuesto que a partir de los 3 o 4 años, cuando empieza la educación, cuando empiezan pues todo el tema social, el colegio y demás, el niño se tiene por qué desconectar, y nosotros en esta ponencia queremos de alguna forma demostrar que si los padres están conscientes y saben que ellos son por el hecho de ser, o sea, están en contacto con su yo profundo, el niño no tiene por qué desconectarse. O sea, si el Exacto. niño ve en sus padres que los padres están en contacto con lo que son, el niño no se va a desconectar, ¿vale? Sí que es verdad que eso luego puede suponer un incordio para la sociedad, pero bendito incordio. Tengo un nieto así. Tengo un Claro. nieto que se revela ante todo. Perfecto. Sí, te entiendo perfecto. Sí, el niño ya viene con un alán vital, o sea, una fuerza creadora dentro de sí. Entonces, el niño no necesita que lo enseñen, ¿sí? El niño aprende porque trae esa guía. Es un faro que lo lleva a atraerse, lo atrae exactamente para lo que necesita formar dentro de sí. Entonces, son etapas, María Montessori lo descubrió científicamente, que hay etapas que los niños van siguiendo. Entonces, por ejemplo, los padres tienen que aprender a guiarse al niño, llevar al niño según su guía. Entonces, cuando tú respetas ese alán vital de los niños, automáticamente se vuelven unos niños totalmente imaginativos, no fantasiosos, ¿eh? Hay diferencia. Exacto. Hay diferencia entre la fantasía y la imaginación. La imaginación es creadora, pero creadora dentro de una realidad. Y una fantasía es una pérdida de tiempo, es una canalización falsa hacia la imaginación, ¿no? Entonces, es importante, sí, que los padres aprendan a guiar a los niños, a respetarlos. Si ellos están haciendo algo, están entretenidos, están en una concentración, deben de respetarles esa concentración. Decirle, cuando termines, nos vemos, cuando hacemos esto. Y dejarlos que ellos elaboren. Tienen etapas de desarrollo como la imitación, todo lo imitan. ¿Quieres que un niño haga algo? Tienes que dejarlo. Lo que tú haces, el niño lo va a hacer. Si tú gritas, el niño va a gritar. Si el niño le pegas, lo va a pegar. Si el niño, todo lo que tú hagas, lo va a hacer. Porque está en el periodo de adaptación al ambiente que lo rodea. ¿Cómo va a ser? A través de la imitación. Ese periodo le dura básicamente hasta los 9 años. 6 más fuertes, ¿sí? Pero de pequeñitos totalmente están. Si tú hablas lento, el niño va a hablar así, ¿sí?
Entonces, los niños no son tontos. No, Los no. niños tienen la inteligencia a flor, entonces hay que dejarlos. Y la espiritualidad, los niños están en contacto continuo con la espiritualidad, ¿no? Te digo, tengo un nieto que siempre está revelándose en las universidades, etcétera, muy seguro de sí mismo. Le llamábamos el teólogo. Cuando tenía 5 años nos mostraba, ¿no? Dice, mira, en esta vida te mueres, pero ya después no te mueres nunca más. Y no había ido al colegio, estaba en un colegio Montessori, pero él decía eso, punto. Luego, muchas cosas decía. ¿No conociste a tu tío? Dice, sí, claro que lo conocí. Cuando él llegó, yo estaba ahí. O sea, hablaba inclusive de antes de nacer, ¿no? Entonces, los niños absorben inclusive cuando están en el vientre materno. Están absorbiendo absolutamente todo. Tienen una mente absorbente, que es una mente formativa. Los ayuda a formarse. Y el carácter muchas veces desde el vientre materno se va formando, ¿no? Claro, por eso coincidirás conmigo que el problema no lo tiene el niño, para nada, sino lo tienen sus acompañantes, que son los padres, los abuelos, los educadores o que se haga cargo de ellos. Es decir, el niño aprende por mimetización, como bien comentas, y si lo que ve fuera es una persona que está consciente de sí mismo, su padre y su madre, se va a dar per se el asunto. O sea, el tema de la educación no tiene tanto que ver con imponer códigos de conducta, que igual es necesario porque vivimos en sociedad y tal, sino Claro. Transmitirle al niño y ya no con discursos morales, sino que yo soy como padre y como madre y te acompaño en este camino, ¿sabes? Entonces, en ese punto el niño no se va a desconectar, en ese punto no tiene por qué desconectarse, en ese punto la sociedad no tiene por qué absorberlo en un matriz ideológico y de dogmas y demás, no tiene por qué, pero insisto, el problema no es del niño, sino de los padres. Si el padre está desconectado, viviendo a merced de las circunstancias y de lo que impera en la sociedad y demás, pues el niño miméticamente va a hacer eso, pero si no, no tiene por qué desconectarse. Entonces, Exacto. es importante empezar a pensar en esto para forjar una sociedad de niños despiertos. Y para eso es imprescindible que los padres despierten. Es imprescindible que los padres despierten. Bueno, un padre despierto respetará a su hijo. ¿Sí? Claro. Y la forma de actuar del padre respetará al hijo. ¿Ok? Claro. Pero como tú has dicho, tienen problemas luego en las universidades porque no se creen con todo lo que les dice el maestro y les rebaten. Y entonces, me acuerdo, mi nieto desde pequeño iba al colegio ya normal, ya no estaba en Montessori, ya estaba en una primaria normal, y entonces él estaba argumentando, entonces lo mandaban siempre a ver a la directora. Entonces le decía, ¿y a qué vienes? Pues nada, me dijeron que vine a platicar contigo, ¿qué me cuentas? ¿No? Entonces la directora se sacaba de quicio, ¿no? Porque decía, no es por eso, pues él no se sentía culpable, él no había hecho nada, inclusive ahorita tiene 22 años. Entonces me contaba que él en la universidad muchas veces se pone a trabajar y entonces llega el maestro y dice, ¿qué haces? Y dice, pues, tomando notas. Y me dice, a ver, ¿de qué estoy hablando? Y le repite perfectamente bien toda la clase que dio, ¿no? Entonces no puede entender el maestro que el niño esté haciendo, el chico, bueno, ya no ya es un adulto, lo que él está haciendo y al mismo tiempo esté atendiendo a la clase, ¿sí? O sea, no lo puede entender, ¿no? Pero si no le interesa o ya lo captó lo que quiere, ¿para qué tiene que esperarse ahí hasta? Son niños espirituales, son mucho más capaces de lo que nadie puede creer. Son niños que responden a su naturaleza esencial y que son como una especie de virus en el sistema social que pueden hacer cambiar mucho las cosas. Mucho las cosas. Son un incordio, pues claro que son un incordio. Pero es que bendito incordio. Porque claro, si no incordiamos a la sociedad, si no incordiamos a lo que está impuesto, si no incordiamos a lo que nos imponen, pues esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Esto no va a cambiar. Entonces, por eso comento que una de las ponencias claves en nuestro congreso
es justamente ver la manera de que los niños no se desconecten. Luego hay otras ponencias, que además hacemos ponencias a 3, que lo haremos, el congreso lo hacemos en Barcelona el 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, ¿vale? Que estamos ya a las puertas. Y hacemos ponencias a 3, donde no es una persona que da una conferencia al uso, sino que somos 3 personas las que ponemos un tema encima de la mesa y debatimos entre nosotros. Y en este caso es el tema de la desconexión infantil, que es la segunda ponencia. En la primera ponencia, por ejemplo, es qué significa ser uno mismo. La tercera ponencia es evolución individual y evolución social, para que os hagáis una idea, La cuarta ponencia es el sentido personal de la existencia. La quinta es el malestar social como despertador, o sea que los conflictos que tenemos en la sociedad, en lugar de rechazarlos y ponernos en el lugar de los buenos o de los malos, vamos a ver qué es lo que hay ahí. O sea, no nos quedemos simplemente con la queja, no nos quedemos, oye, ¿cuánta gente se ahoga en el Mediterráneo? ¿Cuánta gente muere de hambre? Estupendo, me parece muy bien. Investiga, mira a ver por qué. Interésate por el asunto, porque ahora mismo yo... con el tema de la espiritualidad hay mucha gente que dice, es que yo no quiero ver las noticias y no quiero leer el periódico porque fíjate qué mal está el mundo. ¿Cómo que no quieres ver el mundo? Interésate por lo que hay. El conflicto está enseñando a la sociedad que hay algo para reformar, que hay algo para arreglar. O sea, no hacemos nada con cerrar los ojos a los problemas que tenemos. Hay una sexta ponencia que es hacia un humanismo espiritual, que es un poquito más de lo mismo, y una séptima ponencia, que es el colofón, que es el compromiso esencial que tenemos con nosotros, que es lo que hablábamos antes con Juan o con Antonio. ¿Qué sentido tiene que yo tenga unos dones si no los vierto a la sociedad para mejorarla? ¿Qué sentido tiene todo esto que Dios deposita en mí si no lo pongo en acción? Es que se nos cae el sentido de la vida si esto no lo ponemos al servicio de la sociedad. Efectivamente, en ese congreso maravilloso que vais a hacer, todas esas ponencias, con las personas que nos están escuchando, Imanol, ¿cómo pueden inscribirse? ¿Hay plazas? ¿Cómo pueden dar con vosotros? Y me gustaría, sí, que de alguna forma, ¿cómo podemos nosotros transmitir a todas las personas que nos siguen, pues un poco lo que vais a hacer en ese congreso, ¿no? Sí, la forma de inscribirse hay una web que es www.congresoantonioblay.com. Y es la que ha puesto Iván, creo que en el chat, ¿no, Iván? Sí, está en el chat la página web de autorrealización, la del congreso y la del próximo seminario. Entonces ahí la gente que quiera se puede inscribir. Y ahí hay una información completa de lo que es el congreso, de las ponencias, de los talleres que también tenemos, de las diferentes actividades que hacemos, de las comunicaciones orales que tenemos entre las ponencias. O sea, ahí te haces una composición de lo que es el congreso, que se puede acudir tanto a nivel presencial, puedes ir a Barcelona, por cierto, que no os he dicho que lo hacemos justamente en Barcelona, que es en la residencia salesiana Martí Codolar, que es donde Antonio Blay impartió sus últimos cursos. Para nosotros Qué bien. tiene su puntito sentimental. Y luego también se puede acudir online. Online, sensacional. personas que no puedan, sí. Sensacional. Sí, le he comentado a Juan que si no podéis, que nosotros os haremos llegar una inscripción online. Pues te lo agradezco, te lo agradezco yo personalmente, y Juan me imagino que también, ¿no? Nos gustaría vernos en persona, pero ya nos veremos. Lo que pasa es que ya le he explicado yo a Imanol mi agenda, que va un poco, que ya por fin se está empezando a mover presencialmente, aparte de que seguimos con el tema online, pero sí que me gustaría, aparte de todo lo maravilloso que en esta clase de congresos se aprende, y hay que aprender para poner en práctica, como antes hablábamos, no solamente decir qué palabras más bonitas, yo estoy de acuerdo con eso, qué maravilloso fue Antonio Blay, sino que luego lo que hay que hacer es pasar a la acción, es decir, salir de allí y con todo lo que he aprendido, con todo lo que se me ha removido, con todo lo que yo he sentido, qué es lo que voy a hacer en mi vida para pasar a la acción con todo ello, ¿no? Porque en realidad el trabajo de expansión de Antonio Blay y de muchos de nosotros
La expansión está en poner todo eso en práctica con nosotros mismos, pero también con los demás, para que los demás también la pongan en práctica con los demás. Y esto sea una expansión dirigida hacia esa nueva humanidad, hacia esa nueva etapa que ya toca aquí en la Tierra, ¿no? Sí, mira, me venía ahora, según te estaba escuchando, Juan, hay un mantra que a veces repetimos en el yoga que dice que cuando en el yogi surge el anhelo por querer conocerse y se conoce tal y como es, surge de manera automática el anhelo por querer compartirlo con todos los seres. O sea, es que no puede ser de otra forma. Si tú te conoces a ti mismo Sí. y si tú contactas con tu yo profundo y con lo que eres, surge de manera natural el querer compartirlo con todos los seres. Esto de recluirse y aislarse a nivel espiritual no tiene ningún sentido y eso es lo que queremos poner de manifiesto en el Congreso. O sea, la espiritualidad hay que activarla, o sea, nos tenemos que convertir en activistas espirituales. Activistas espirituales es pasar a la acción, es experimentar el espíritu en tu vida cotidiana e intentar poner tu granito de arena en un mundo totalmente desorientado que es en el que estamos actualmente. Claro, y además cuando compartimos todo eso que es también nuestra propia experiencia, nuestra propia vida, nuestra propia misión de vida, qué felices somos, ¿no? Claro, es que no, mira, no hay una cosa que te haga más feliz Sí. que ser un canal de los dones que Dios deposita en ti y ya está, o sea, te desentiendes de los resultados porque los resultados no, ahí están, o sea, pero tú canalizas, si se puede llamar la expresión así, o sea, eres transparente y viertes tus dones al mundo. Claro, claro. Eso es lo que te hace más feliz, sin lugar a dudas. Lo que llamaba Antonio Blay de la actitud positiva. O sea, si hablamos de que yo soy un potencial ilimitado de inteligencia, de amor y de energía, y yo lo pongo al servicio del mundo, eso es lo que me hace feliz, independientemente del resultado. Ya está, ya está. Ahí es cuando efectivamente ponemos en práctica lo que canalizamos, lo que somos, lo que recibimos, lo que transmitimos, sin esa meta, por llamarle de alguna manera concreta, es cuando dejamos aparte el ego y sencillamente transmitimos y compartimos desde el ser, ¿no? Con toda la plenitud y con toda la pureza del ser. Exacto, exacto, exacto. El ego se apega. El ego se apega y se apega también al espíritu. Sí. Porque hay un personaje espiritual que es muy peligroso, y se apega al espíritu y utiliza el espíritu para conseguir más de lo mismo, que es sobresalir por encima de los demás, que es el famoso personaje espiritual que luego tiene su trabajo, bajarse del burro, ¿sabes? Claro. Porque hay algunas personas que tienen un cierto poder y se suben en ese personaje espiritual y luego desmóntalo, es complicado. Claro. Entonces, el personaje siempre es un apego, siempre es un tener para ser. Y cuando tú estás en el ser, simplemente eres, no necesitas tener nada para ser. Claro. Lo expresas, ya está. Si no tiene sentido nada más que ser como yo soy. Y ahí se acabó. Y hay gente, y además esto no se expresa como una forma estrambótica, ni se te salen los chakras por las orejas, ni tienes una super mega iluminación, sino que eres sencillamente tú, de una manera sencilla y natural. Incluso hasta pasarías desapercibido por la calle. Fíjate lo que te digo. Así es. Bueno, hay una diferencia entre el yo soy hacia adentro, que es la conexión con el ser, y yo soy hacia afuera, que es que los demás me reconozcan, ¿no? Sí, bueno, pero si tú ya tienes esa conexión con mi yo profundo, ya está. O sea, sale expresarlo. Ese yo soy verdadero, ¿no? Claro. Es yo soy. No. Claro, y que te reconozcan o no te la trae al pairo. Exactamente. Es como el que dice, es que yo estoy en paz, yo estoy muy en paz, digo, coño, pues si estás en paz, ¿qué necesidad tienes de decirme a mí que estás en paz? Claro. Si estás en paz, pues estás en paz y ya está, y Santas Pascuas, ¿no? O sea, hay un refrán que esto lo dice así. ¿Cómo es el refrán este? Dime qué presumes y te diré de qué diré quién eres, ¿no? Sí. Te lo puedes llevar a todos los términos. Incluso al espíritu. Así es.
Imanol, cuéntanos, porque hay gente que sí que, hay personas que sí que conocen a Antonio Blay, pero hay otras personas que hoy habrán escuchado por primera vez ese nombre, ¿no? Pero les estará encantando seguramente todo lo que hablamos de él, lo que hablamos del Congreso y lo que estamos hablando del programa. Para que conozcan un poco más a Antonio Blay, ¿qué podrías decir? ¿Qué podríais, Imanol e Iván, de él? Bueno, Blay se le suele conocer como uno de los principales psicólogos transpersonales de España, que a mí no me gusta ese término, porque yo creo que, bajo mi punto de vista, era un científico de la conciencia, es decir, lo que os comentaba al principio, él tenía una serie de conocimientos brutales, o sea, se leyó un montón de cosas, investigó tanto el tema de la filosofía hindú, un montón de cosas, y llegó a un punto caótico, no sé si caótico, pero llegó a un punto de hartazgo de tantas cosas y tantos conocimientos que decía, mira, me desembarazo de todos los conocimientos que yo hasta este momento he adquirido y ahora solamente voy a hablar de mi experiencia. Y a partir de ahí, pues empezó a hablar de su experiencia y empezó a cartografiar la conciencia, empezó a hablar del personaje, empezó a hablar de que el ser humano es esto, el yo profundo es esto, Dios es esto. Entonces, para el que lo quiera conocer, hay libros de Antonio Blay. En nuestra web tenemos audios, todos los audios de los cursos que él impartió en su proceso formativo y divulgativo del desarrollo de la conciencia, los tenemos en la web de manera gratuita, o sea que cualquier persona que entre en la web se los puede descargar, los puede escuchar, y también está su bibliografía para que el que lo quiera leer, pues que lo lea. Tenemos además una trilogía de Blay, que son 3 libros que hemos rescatado de una librería en la que se estaban prácticamente desintegrando los libros, estaban almacenados de una forma, bueno, por bastante penosa, y nosotros desde la asociación los hemos rescatado, los hemos comprado, y luego nos hemos enterado que es casi por sus alumnos, lo comentan así, sus seguidores, dicen que es casi la obra maestra que él escribió en vida, que tenemos también a la venta en la asociación. O sea que, bueno, sí, animaros un poquito a leer a Antonio Blay, que es un maestro que de verdad merece la pena. A veces nos vamos a los grandes maestros hindús y tal, pero tenemos gente en casa muy buena, ¿eh? Sí, Iván, ¿querías comentar alguna cosa más de Antonio? No, simplemente que no solamente Antonio Blay ha hecho, como dice, el material que tenemos en casa es increíble, sino el trabajo sistematizado que han hecho en base a las enseñanzas de Antonio Blay, tanto Jordi Sapés como María Pilar de Moreta, porque han convertido todo que la parte que Blay quería llevar a cabo, sistematizado en una serie de ejercicios que funcionan, realmente funcionan, para cartografiar ese mapa hacia el yo esencial, que es tan simple, tan natural y que también funciona. Eso es algo que se tiene que experimentar. Todas las ideas se quedan completamente en las nubes, y ese trabajo experiencial hace que verdaderamente funcione, que es real. Así que nos puede ayudar para ponerlo en práctica fácilmente, ¿no? Importante lo que apunta Iván, porque es cierto, o sea, tú te lees un libro de Blay y entonces uno pues te llega sus conocimientos pero te quedas ahí, bueno, ¿y ahora cómo empiezo, no? ¿Qué es lo que hago con todo este conocimiento? Y tanto Jordi Sapés como María Pilar de Moreta, que fueron discípulos suyos, alumnos suyos, sí que han ideado un método guiado a base de una serie de ejercicios, como lo que se comentaba, el despertar, objetivar el personaje, el yo experiencia, el contacto con los planos superiores de conciencia, que está sistematizado en diferentes fases para que la persona que así lo quiera, pues vaya experimentando, no ideologizando, experimentando, pues lo que Blay comentaba en sus libros. Y eso es interesantísimo, muy interesante, porque si no, caemos en el mismo error, de ideologizar todo y quedarnos siempre en la mente. Experimentando, una capacidad, teniendo experiencia, ¿no? Claro. Sí, sobre todo cuando empiezas a experimentar todo el trabajo interior que vas descubriendo poco a poco, es como ponerle nombre a lo que tú ya sabías que estaba ahí. Y era como, se produce el chispazo, la magia de decir, bueno, y esto que están hablando de una forma tan simple, sé perfectamente a lo que se refieren, porque esto yo ya lo he visto antes. Y es como que todo encaja, las piezas que tú has ido recogiendo más o menos encajan. Pero todas las ideas que hemos tenido a priori,
que habremos leído de muchísimos autores, cuando llegas a la experiencia pura, hacen clac. Y ese clac es lo que te da sentido de verdad. Entonces, ahí se produce la magia. No te puedes quedar en las ideas. Hay que bajar al mundo de la experiencia y eso que te cuentan, de vivirlo en ti. Vivirlo en ti y después darlo a conocer, como dice Imanol. No te lo puedes quedar para ti. Claro. Y todo esto, Imanol, lo que nos da como resultado es que la vida es mucho más fácil de lo que parece, ¿no? Bueno, la vida tiene sus dificultades, y tiene sus problemas y tiene sus circunstancias que a veces aparecen como cosas, bueno, pues no muy agradables, pero si una persona está despierta y está en contacto con su esencia y está en contacto con lo que uno es, fíjate que no ve las cosas, entre comillas, como una dificultad infranqueable, sino las ve como un reto a través del cual pues yo voy a actualizar esos dones que estamos insistiendo en esta charla que yo soy. O sea, no es un vaya mierda que me ha tocado esto, no, es que si se me presenta esto en la vida, lo voy a utilizar como un instrumento para actualizar lo que yo soy. O sea, aparentemente es un marrón, pero mirado desde más arriba es una bendición. Es una bendición. Es una gran oportunidad. Claro, es la palabra crisis en chino, creo que etimológicamente significa oportunidad. Así es, sí. Nosotros decimos una crisis más. No, oye, mira lo que tú tienes delante, interésate por ello y transfórmalo y ya verás cómo a través de eso creces y vas acercándote a ese yo profundo, que es lo que todos buscamos de alguna forma. Así es. Bueno, decía, si no recuerdo mal, Antonio Blay, que una de las cosas que se trataba de ser cada vez más uno mismo, ¿no? Claro. Es que Blay decía frases tan contundentes que uno dice, ¿y cómo rebates eso? Bueno, es verdad. Dice, cada vez es ser más uno mismo, es que es así. Y ya está. Tiene que llegar un punto en el que, yo no sé cómo expresarlo esto, en el que uno se desapropia de absolutamente todo lo superfluo y simplemente es. Simplemente es. No tienes que llegar a tener cosas para ser, ni prestigio, ni fama, ni dinero, ni relaciones. No, pues soy, y uno es fregando los platos y llevando a sus hijos al colegio y dando una conferencia y dando un curso y rascándose la oreja si le apetece. O sea, pues soy. O sea, esa simpleza, esa sencillez de ser es mágico en el sentido que es como quitarse muchas capas, ¿sabes? O sea, solo en el vacío de todo es cuando nos encontramos con el ser de verdad y al máximo. Pero claro, hay que descomplicar todo lo que hemos complicado, ese es el problema. Hay que soltar todo aquello que verdaderamente no corresponde a nuestro ser, ¿no? Sí, efectivamente. Sobre todo la basura de la mente. Todas las creencias de que yo no valgo, a dónde voy con esa cara, qué van a pensar de mí, toda esa basura que tenemos en la mente, eso hay que soltarlo, eso hay que darte cuenta que es irreal, darte cuenta que cualquier idea que tú creas que dice de ti no dice absolutamente nada, porque lo que tú eres no es una idea, es simplemente ser. Entonces, parafraseando a Blay, que también decía una frase así que me hace mucha gracia, él dice, es que pensamos demasiado, es que somos unos retrasados mentales, decía, con perdón, ¿eh? Sí. Que no pienses tanto, que no tiene que ver el asunto con pensar, tiene que ver con observar, tiene que ver con mirar lo que hay. Tú no puedes mirar lo que hay, tú no puedes ver la realidad de lo que hay si tienes basura en tu cabeza. Mental, ¿eh? Sí. Pero cuando tú estás en contacto con lo que tú eres, cuando tú estás despierto, cuando yo estoy aquí, ahora, dando una conferencia o haciendo lo que sea, yo veo, observo lo que hay y eso jamás engaña. La observación nunca engaña, el pensamiento siempre. Y el proceso es completamente liberador, ¿eh? El proceso de liberación de toda esa basura mental y de ese mecanismo mental que nos domina, que se llama personaje, es duro porque es un trabajo que conlleva muchísimo sacrificio y muchísimo esfuerzo, pero es liberador en partes iguales. Yo os animo a que participéis o intentéis a llevar a cabo ese trabajo personal porque no tiene ninguna comparación. Bueno. En cuanto a la identificación de toda esa basura mental que se interpone entre lo que tú eres verdaderamente y todo aquello que te has identificado, que no eres, ¿verdad?
Así que... Así es, que no es lo mismo ser lo que uno es que ser lo que los demás quieran o lo que las circunstancias quieren o lo que en este momento corresponde al momento, etcétera, ¿no? Exacto, es triste, pero a veces nos pegamos toda la existencia viviendo a través de los ojos de los demás. O sea, yo no estoy viviendo lo que yo soy, lo que yo quiero, lo que yo decido, sino yo vivo en función de lo que yo interpreto que los demás quieren, me adapto a lo que los demás quieren y yo no estoy viviendo por mí, estoy viviendo en función de los demás y es triste. Y al principio uno se sorprende mucho porque se da cuenta de estos automatismos y se da cuenta que gran parte de su vida ha funcionado ahí como un robot al que le dan cuerda a base de creencias e ideas, y cuando despierta por primera vez, cuando hace un ejercicio de yo voy a despertar y despierta y se da cuenta que él es el protagonista de abrir simplemente una ventana o de abrir una puerta o de salir a pasear consigo mismo, con sus amigos, y yo estoy aquí en este momento, se le abre el mundo. Cosas sencillitas, o sea que la felicidad no es grandes cosas, sino lo sencillo vivido en profundidad, ya está, no hace falta nada más. No hace falta nada más. Lo demás son entelequias mentales. Son, E innecesarias. bueno, ahí están. Ahí están. Sí, No sí. sé si necesarias o no, pero están ahí. Lo que hay que hacer es sacar la basura. Sí, pero ¿cuánto tiempo y cuánta energía perdemos Mucha. en cosas que verdaderamente no ni sirven verdaderamente ni nos corresponde tampoco? Mira, nosotros en el ejercicio que hacemos de objetivación del personaje, esto es como una especie de obra de teatro, donde tú coges una anécdota de tu vida que puede ser, yo voy a comprar el pan y resulta que yo interpreto que la panadera me mira con mala cara y oye, qué tía más desagradable porque me ha mirado con mala cara. Entonces hacemos como una obra de teatro con diferentes escenas, desde que entras en la panadería, qué es lo que piensas, cuando estás con la panadera y te contesta qué es lo que piensas subconscientemente, y haces como una obra de teatro. Y quizá de una anécdota que son, pues igual son 10 frases, sacas como 20 hojas de pensamientos subconscientes que tienes dentro y que cuando los ves dices, ostras, tú, todo esto está en mi cabeza. Pues sí, todo esto está en tu cabeza. Pero si no lo ves, va a seguir en tu cabeza y va a seguir condicionando tu forma de ver, tu forma de amar y tu forma de hacer. Y es una lástima en ese sentido. Es una lástima. Además, Imanol, hay un tema, al hilo de lo que estás diciendo tú de la panadera, creo que las personas tenemos un lenguaje interior, mental, y conversaciones con nosotros mismos que nunca se llegan a producir en más del 85%, quiero recordar. O el 99%, lo que pensamos. Dice, ahora voy, que me va a pasar esto, me va a pasar cuál, van a pensar de mí tal o cual cosa, y son pensamientos que tú... Pero fíjate, no son gratuitos. Yo siempre digo que el pensar no es gratuito, porque son un 80 o 90% de pensamientos que están pululando en tu cabeza y que están interpretando la realidad en función de esa distorsión que tú tienes por esas creencias adquiridas desde pequeñito. Pero tú fíjate que si tú piensas que eres un inútil, y no porque lo seas, sino porque lo piensas y te lo han inoculado desde pequeñito, tú vas a funcionar como un inútil y las emociones vas a tener relacionadas con esa idea y las acciones igual, pero no porque seas un inútil, sino porque tienes esa creencia. Tienes esa creencia y cuando te sacas la creencia, resulta que eres capaz de hacer cosas, tú, y te sorprendes y dices, ostras, yo, claro que eres capaz de hacer cosas. Claro que tienes un potencial ilimitado de hacer muchísimas cosas y de integrarte en el entorno y de conocer lo que desconoces. Vamos. Sí, sí. O sea, por eso, cuando pensamos, el pensar adelanta una emoción, aunque sea el pensamiento falso, adelanta una emoción y la emoción conlleva una reacción. O sea, que el pensamiento no es gratuito. Qué bueno. Imanol, dime, Bueno, Juan, Antonio. no, es que hay un comentario por parte de Rosa que lo quería comentar ahora, Sí. volviendo al hilo de lo que estaba antes diciendo de los niños, ¿no? Que por cierto, Imanol, le he sugerido a Juan que hagamos un programa sobre padres conscientes, ¿no? Hacer padres conscientes para hacer hijos conscientes, ¿no? O
Bueno, No para hacer es hijos un poco... conscientes, sino para evitar que los niños bueno, se sí, desconecten. bueno, no, después, no, después lo íbamos a quitar, ¿no? Después lo íbamos a quitar. Vale. Pero bueno, en cualquier caso, gracias, ¿no? Nos comenta Rosa un tema que es muy importante, que dice, es referente a la conciencia de los padres. Sería estupendo que todos despertaran, pero es algo que cada ser despierta en su momento, no cuando nosotros queremos. Y también mete Rosa una cosa, dice, gracias al programa muy bueno. Dice, no conocía a Antonio Blay. Lo buscaré. Es decir, por lo tanto, ya tenemos... Me alegro. Sí. Me alegro. Todo lo que sea, Ujú. bueno, difundir la obra de Blay siempre está bien. Sí, yo siempre digo que hay relojes, o sea, uno no puede saber cuándo se despierta su demanda espiritual. Hay gente que se le despierta y hay gente que no. Yo, particularmente, en mí se despertó, vamos, yo desde que tengo uso de razón, ya con 4 años, yo estas cosas ya empezaban a pulular por mi cabeza. O sea, surge en el ser humano una demanda interior por buscar una autenticidad que no sabe ni cómo ni cuándo, pero que surge en él ese impulso. ¿Por qué? No tengo ni idea. Es una pregunta que yo siempre he hecho a muchas personas y dicen, bueno, pues las cosas son así. Hay gente que se les despierta esa demanda interna y hay gente pues que no. Pero bueno, sí que es verdad que el que se despierta esa demanda interna, sí pone la carne en el asador en el sentido de lo que estamos diciendo, pues quizá pueda contribuir para que se despierte esa otra demanda interna latente en otras personas. Eso es importante que tengamos en cuenta. Pero esto es así. Hay gente que se le despierta y gente que no. Pero si a mí se me despierta, oye, voy a poner de mi parte para poner... Sí. De todas maneras, Manol, yo creo que las oportunidades y las señales están ahí para muchas personas, ¿no? Hay unas que dicen sí y hay otras que se siguen quedando en la comodidad o en ese estado de supuesto confort, decir, esto significa responsabilidad, tomar decisiones, me quedo donde estoy, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. ¿Habéis visto la película de Matrix? Sí, sí. Sí. ¿Sabes cuando Morfeo le pone a Neo una pastilla roja y una pastilla azul y le dice, mira, la pastilla roja es la pastilla de la consciencia y la azul es la inconsciencia? Pues hay un punto en el que la persona empieza a despertar y decide, si me tomo la pastilla roja de la consciencia, a partir de ahora voy a vivir consciente, con todo lo que implica, o sea, ver cosas que no me gustan. Exactamente. Y si me tomo la pastilla azul, pues sigo en mi ignorancia, viviendo aparentemente cómodamente, pero sin preguntarme quién soy yo y estas cosas. Yo te garantizo que si te tomas la pastilla roja y empiezas a ser consciente, esto ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Es imposible. Totalmente. Podrás decir, mira, yo voy a cerrar los ojos y voy a hacer mucho esfuerzo para volver a ser inconsciente. Imposible. Imposible, imposible. Imposible. O sea, que no puedes. O sea, ya tienes que seguir ese impulso para conocer. De vez en cuando Hay nos para un damos, camino que en otro, pero... de vez en cuando nos damos algún descanso. Sí, hoy nos reímos, nos lo pasamos bien. O sea, que las personas Sí. conscientes no somos tampoco aburridas y nada. Que va, todo lo contrario. Todo lo contrario. Ponemos el amor y el humor en práctica. Exacto. Ni estamos todo el día on, ¿verdad? Claro. Sí. Eso no conduce. Exactamente. Somos personas normales y corrientes. Sí, sí. Y Manol, Antonio Blay decía que la escuela, que la vida es una escuela, ¿no? Depende de nuestra actitud, depende esto que ahora mismo estábamos diciendo, conciencia e inconsciencia, puede ser una escuela con dolor o con amor. La escuela de la vida siempre es con amor. Siempre es con amor. O sea, la realidad está hecha de amor. La realidad se podría definir como un orden inteligente entre formas que dependen las unas de las otras. Esa es la realidad. Entonces, la realidad está hecha de inteligencia, de amor y de energía. Lo que pasa es que en función de cómo me relacione yo con esa realidad, si me relaciono desde un personaje que rechaza porque me viene mal, porque no quiero y tal, pues la voy a vivir con sufrimiento. Pero si yo, en lugar de rechazarla, la integro y procuro aprender y procuro interesarme y hacer lo que puedo, pues en ese momento no tiene por qué ser doloroso, aunque sea en momentos puntuales triste y demás, porque la vida está hecha. O sea, tú puedes ser conscientemente una persona consciente y sentir tristeza, no es nada, no es nada
Es la parte humana, ¿no? Es la parte humana que hay. Claro, ¿cuál es el que problema? Que si yo soy consciente y tengo un sentimiento de tristeza, es un sentimiento de tristeza natural. Ahora, si le pongo por encima de ese sentimiento, oye, fíjate lo que me ha pasado, no me lo merezco, esto alimento. tal y cual, pongo sufrimiento sobre una cosa que no tiene, porque... Así es. ¿Mm? Sí, sí. Sí, Antonio, que te he acordado, disculpa. No, iba, ya se me ha ido Juan. Ah, sí, ya sí, Manuel. Bueno, lo de los padres conscientes, por decirlo de alguna manera, se va a hacer en enero o febrero. Ya sabes que contamos contigo, Manuel. No puedes decir que no. Te recojo el guante, sí, sin lugar a Vale, dudas. Sí, además puede ser un programa interesantísimo, ¿eh? O sea, sí. Bueno, pues como... Ya estamos en contacto, le comentáis a Iván y lo Sí. vamos organizando. Claro que sí. Como estamos terminando, Imanol y Iván, si queréis comentar algo del Congreso, de cómo las personas pueden, qué se van a encontrar ahí, para qué les puede servir, cómo conectar con ello, a través de la página web que habéis puesto, etcétera. Sí, las direcciones ya las hemos comentado. Nuestra página web es www.autorrealización.org. La web del Congreso es congresoantonioblay.com. Y bueno, que se van a encontrar en el Congreso, pues ponencias sorprendentes en el sentido que os comentaba antes, que no son ponencias al uso, sino que son ponencias a tres, que somos todos miembros de AZCA y de la asociación, que es personas que ya con un trabajo interior importante, y donde se va a hacer una especie de debate entre cada ponencia para poner temas de actualidad en el candelero, para ver cómo podemos incidir en la sociedad, para ver cómo podemos poner de nuestra parte para que poner el beneficio y el interés económico por encima de la dignidad del ser humano, pues no sea tal, para ver cómo podemos hacer un mundo un poco más consciente, más inteligente en el sentido de que todo tenga sentido, más amoroso y con un poco más de realidad. Un mundo mejor de verdad. Sí, pero hay que trabajar. Sí. Hay que trabajar. Esto no vale con No. un mundo mejor. No. No. Pico y pala. Pico y pala. Además disfrutando de ello. Pues sí. Sí. Iván, ¿qué días son para que las personas, antes de que se metan en la página web? 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. 30, 31 de octubre y 1 de noviembre. Es decir, que son domingo, lunes y martes, ¿puede ser? Sí, domingo, lunes y martes. Domingo, lunes y martes. Muy bien. Comentar que si alguien se apunta a nivel presencial y el lunes que es laborable, pues igual no puede asistir, también tiene el enlace online, o sea que se puede ir a su casa y se le dan las grabaciones de las ponencias sin problema, ¿eh? Bueno, pues seguro que todos los que vayan van a disfrutar mucho, y los que no van, pues que lo podéis ver después. Que se lo piensen, que seguro que pueden disfrutar. Y además, yo creo que hay una de las cosas de todo ahora mismo que estamos moviendo, es que aparte de que sea bonito, aparte de que estamos de acuerdo, aparte de que es maravilloso, es que sirva. Y yo doy fe que efectivamente esto sirve. Pues muchas gracias. Gracias. Bueno, Juan, Iván, bueno, te iba a hacer un atraco, Iván. Te iba a hacer un atraco, lo siento. Estás hablando a Iván y a Imanol. No, estoy viendo a Iván. A Iván. Sí. Estoy viendo a Iván. A Imanol ya se lo he dicho. He visto en la página web de congresoantonioblay.com, en el apartado de ponencias, bueno, que son varias, qué significa ser uno mismo, cómo evitar la desconexión en la infancia, evolución individual y social, el sentido personal de la existencia, el malestar social como despertador hacia un humanismo espiritual y el compromiso esencial. Como son muchos, lo veréis ahora todo. Pero en la ponencia número 2, que interviene Iván, cómo evitar la desconexión en la infancia, ya sé lo que te iba a decir, Iván, que contamos contigo para el programa. Hombre, hacéis bien contando conmigo. Iván es director de un colegio, ¿eh? Es director de un colegio. Y fíjate que nosotros hemos hecho un libro que se llama Espiritualidad Infantil, donde hay una serie de personas que son profesores y padres, abuelos. Bueno, pues que hemos debatido el tema de que estamos hablando, de la espiritualidad infantil, y lo hemos plasmado en un libro que es súper interesante, que puede ser... Qué bueno. Yo, Antonio, tengo puntos por todas partes.
tengo puntos por ser director, tengo puntos por ser padre. Así que de cabeza, que voy, contar conmigo. Por ser miembro de la Junta también. Bueno, sí, eso es condición. Eso es Bueno, condición sine qua non. Y aparte está encargado de comunicación También. con lo cual, ¿no? Total. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Os esperamos en este congreso maravilloso. Cualquier duda os ponéis en contacto con ellos, o si os ponéis en contacto con Espiritualidad Tomando Tierra, os pasaremos la web y el cómo ponerse en contacto con todos vosotros. Y nada, y muchas gracias de corazón y adelante. A mí me encantaría poder estar ahí presencial, sobre todo porque yo creo que en los congresos presenciales la energía que se produce, esto es un alimento que te sirve con un tiempo casi indefinido, ¿no? Pero bueno, estamos en contacto, que es lo más maravilloso, y ponerse en contacto con vosotros, con ellos, y a disfrutar de este congreso maravilloso. Antonio, mañana... Pues mañana tenemos un tema que nos encaja de maravilla. Hablamos de nuestro amigo interno y cómo potenciar nuestro amigo interno. Con lo cual pues, participa pues, Teresa Muñoz, que es una maravilla, Juan Cayora también participa, y Sisi Bocanegra. O sea que va a ser un programa espectacular y brutal. Pues seguiremos disfrutando. Querido Manol, muchas gracias de corazón por todo. A vosotros. A disfrutar de este congreso maravilloso. Querido Iván, muchísimas gracias por estar aquí, y lo mismo, a disfrutar de este congreso y de la vida en sí. Y querido Antonio, muchas gracias por todo, y mañana nos vemos. Sí, mañana Juan te llamaré a primera hora. Muy bien. Vale. Muchas gracias. Pues Iván, Imanol, Titina, Carmen, a todos un abrazo grandísimo. Carlos, a todos. Hoy este programa lo hacemos de lunes a jueves, todos los días a esta misma hora, ¿eh? O sea, siempre temas e invitados diferentes, con lo cual, bueno, estáis invitados. Muchas gracias por todo. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Chao, adiós. Un abrazo. Hasta ahora.